Bien, lo primero que vamos a trabajar, ¿sí? Va a ser un plano inclinado muy sencillo, ¿sí? Que nos va a permitir primero analizar, ¿sí? Cómo se comportan las fuerzas en un plano inclinado. Vamos a ver que es un poquito diferente a lo que conocemos en un plano horizontal. Primero voy a dibujar un plano inclinado, ¿sí? Mayormente los planos inclinados que van a tener van a ser triángulos rectángulos, sea acá o en otro lugar de estudio. El ángulo en cuestión es el que tengo acá abajo. Tengo un cuerpo, una caja, ahí estamos. Y vamos a decir, esperen que tengo acá los datos anotados al costado, que el ángulo es de 40 grados, el coeficiente cinético es de 0,2. Vamos a hacer un análisis de esto hoy para ver qué tan importante es. La masa es de 10 kilogramos, vamos a ponerle 10. Y lo que vamos a averiguar es la normal y la aceleración. Uy, qué bruto. La normal y la aceleración. Ahí estamos. Esos son nuestros trabajos. Bueno, como siempre, esperen, tenemos fricción, no nos tenemos que olvidar, ahí está todo desarrollado. Lo primero que hacemos es pensar con quién interactúa la masa, que es nuestro objeto de estudio, y sabemos que la masa interactúa con la superficie, interactúa con la Tierra. Como vemos, este cuerpo está colocado sobre un plano inclinado sin acción de ninguna fuerza extra. ¿Sí? No tengo una soga, no tengo algo que lo empuje, nada. Ahora, interactúa con dos cuerpos según la tercera ley de Newton. Ahora, ¿qué fuerzas aparecen debido a cada interacción? Bueno, debido a la superficie, tengo la normal, y debido también a la superficie, tengo la fuerza de rozamiento o fricción. Y debido a la interacción con la Tierra, ¿sí? Tengo la fuerza peso. Ahí está. Esas son todas las fuerzas que intervienen. Lo siguiente es hacer el diagrama de cuerpo libre para representar cada una de las fuerzas debido a las interacciones con el resto de los cuerpos. Ahora bien, ¿cómo dibujo un diagrama de cuerpo libre en un plano inclinado? Bien, la condición correcta o la manera más sencilla es respetando la inclinación del plano inclinado. ¿Qué digo? Que voy a considerar esta recta que estoy dibujando con línea punteada como mi eje X. Y como sabemos que los ejes cartesianos son perpendiculares entre sí, formando un ángulo de 90 grados, este sería mi eje Y. Así lo tendría que armar mi diagrama de cuerpo libre. Ahora, si yo considero positivo para abajo, en el eje Y o en el eje X, eso no me va a modificar la representación o giro de mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, voy a reproducir mi diagrama de cuerpo libre aquí abajo. Ahí. Ahí. Como dijimos, según hacia dónde considere positivo o negativo, lo único que me va a cambiar, es decir, las fuerzas van a ser iguales, nada más que el signo me va a identificar si se mueve hacia el lado positivo o negativo de mi diagrama de cuerpo libre. Ahí está. Bien. Sabemos que el cuerpo se va a deslizar hacia abajo, es imposible que se deslice hacia arriba. Por lo tanto, voy a tener hacia abajo, esperen, vamos por parte, acá mejor. Voy a tener mi fuerza normal, siempre es perpendicular al plano donde está apoyado el cuerpo. Voy a tener mi fuerza de rozamiento, que siempre se va a oponer al movimiento de la caja, así que si la caja desciende, la fuerza de rozamiento está en sentido hacia arriba. Y, por último, tengo la fuerza peso. Siempre dijimos que la fuerza peso es verticalmente hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces, acá viene lo importante del diagrama. Esta es la fuerza peso. Ahí está. Ahora, yo no puedo trabajar con esta fuerza peso. Es el único vector que no está en ninguno, o la única magnitud vectorial que no está en ninguno de los dos ejes. Por lo tanto, debo descomponer. Ya antes de hacer cualquier cálculo, de buscar cualquier ángulo, de interpretarlo, ya sé que voy a tener una componente en Y, que le voy a llamar la componente del peso en Y, y sé que voy a tener una componente del peso en X, que le voy a llamar P sub X. Ahí está. Ahora, yo sé que acá tengo un ángulo. ¿Sí? Ese ángulo vale 40 grados. ¿Dónde está el ángulo ese acá? Bien, el ángulo ese
Empiezo a girar, 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 a girar. Ahí estamos. Ya lo tenemos. Si vemos, el triángulo que tengo formado aquí es el mismo triángulo que tengo formado aquí, siendo este ángulo el ángulo que está aquí abajo. ¿Sí? Vuelvo a girar, y ahí me quedó identificado el ángulo. Este sería el ángulo alfa. Ahora, si ese es mi ángulo alfa, simplemente lo voy a pasar abajo, para que lo veamos en limpio. Tengo la fuerza peso, verticalmente hacia abajo, ¿sí? Y lo que tengo es la componente en I, ¿sí? Esperen que no sé si lo dibujé bien, sí. Y tengo, fíjense que acá tengo la componente en X, que es igual a este lado, es decir, que este segmento de acá sería igual a acá. Entonces, por lo tanto, esto debería quedar más prolijo, ¿no? Se supone que acá tengo el ángulo de 90 grados, y este es el ángulo que forma el cuerpo, la fuerza peso. Este es mi peso en I, y este es mi peso en X. Si yo lo analizo en forma trigonométrica, voy a decir que esta es mi hipotenusa, que es el peso. Este cateto es el adyacente, al estar adjunto al ángulo, y el que está en la vereda de enfrente es el opuesto. Como bien sabíamos, ya de antemano, voy acá arriba a escribir, yo sé que, vamos a escribir con negro, el seno de un ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa, y el coseno del ángulo es igual al adyacente sobre hipotenusa. Ahora, yo voy a reemplazar esta historia. Voy a decir que el seno del ángulo es igual al opuesto. ¿Cuál es el opuesto? Mi peso en X, o la componente del peso en X, por sobre la hipotenusa, que sería mi peso. Y para el coseno del ángulo puedo afirmar que el coseno es igual al adyacente, peso en Y, o componente del peso en Y, sobre hipotenusa, que sería nuestro peso. Paso en limpio, porque nosotros necesitamos averiguar componentes. No me interesa el seno. Lo que me interesa es cómo averiguar la componente del peso en Y y la componente del peso en X. Peso pasa multiplicando, paso en limpio. Peso en X es igual al peso por el seno del ángulo. Paso en limpio y acomodo. Esto es un por, ¿eh? Y acá voy a decir que el peso en I es igual al peso, a la fuerza peso, por el coseno del ángulo. Ahí está. Ahí ya tengo mis dos ecuaciones que me van a permitir calcular las componentes del peso en un plano inclinado. Hasta ahí ya tengo casi todo preparado. Ahora, otra condición o otro dato que yo ya sé, ¿sí? Yo ya sé que la fuerza de rozamiento, también la habíamos escrito la anterior vez, es igual al coeficiente, en nuestro caso va a ser un coeficiente cinético, o a veces está identificado con una letra D de dinámico, porque el cuerpo se está moviendo, por la fuerza normal. Ahí estamos. Esta sería otra ecuación que vamos a usar. Otro dato. Bien. Ahora, si yo empiezo a resolver, tengo que pensar eje por eje. Primero, tengo que pensar sobre qué eje se va a mover la caja. La caja se va a desplazar sobre el eje X. No se va a hundir en el plano inclinado como si fuera una gelatina, ni va a salir despegada como si tuviera un resorte en la base. Entonces, voy a decir que las sumatorias de fuerza en el eje X tienen que ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración que experimenta, porque es sobre el eje cual se va a ir acelerando. Y las sumatorias de fuerza en el eje Y me tienen que dar 0. Es decir, se me cumple segunda ley en X, se me cumple primera ley en Y. Esto es lo que yo ya sé. Ahora empiezo a desarrollar acá. Voy a empezar con Y, así ya obtengo un valor que lo voy a necesitar para la fuerza de rozamiento, que es la normal. Entonces voy a decir sumatorias de fuerza en Y es igual a 0, y tengo en Y, por un lado, la normal, ¿sí?, menos el peso en Y. Esto es igual a 0. Despejo. Normal es igual al peso en Y. Yo sé que la normal no la sé, por eso me la están pidiendo aquí arriba.
Entonces, voy a decir que la normal es igual al peso ni. ¿Y el peso ni cómo lo calculábamos? Y bueno, peso ni, peso por coseno del ángulo. Peso, que sí lo puedo saber porque me están dando la masa, por coseno del ángulo. Si quiero ir un pasito más adelante, para detallar, puedo decir que la normal es igual al peso, que sería masa por gravedad por coseno del ángulo. Esto que tengo acá escrito sobre el final, lo puedo afirmar, ¿sí?, siempre que no me aparezca una fuerza acá en diagonal hacia arriba o una fuerza hacia abajo. Si me aparece una fuerza acá horizontal, es decir, que si no tengo otra fuerza sobre el eje Y que no sea más que la normal o la componente del peso en Y, se me va a cumplir esto, que la normal es igual a la masa del cuerpo por la gravedad por el coseno del ángulo que forma el plano inclinado. Eso es lo que yo ya sé. Lo puedo resolver, por supuesto, y no voy a reemplazar datos acá, directamente voy a resolver. Yo sé que la masa es de 10 kilogramos, por la aceleración de la gravedad que es 10, esto me da 100, por el coseno del ángulo que forma, que es de 40 grados. La normal me vale 76,6. Así que voy a decir que la normal es igual a 76,6 newton. Recordemos que es una fuerza. Listo. Ya tengo la normal, que era una de las incógnitas que tenía que resolver. Ahora la aceleración la tengo que obtener en base al eje X. Fíjense que lo único que me ha cambiado hasta el momento en todo lo que venimos haciendo con respecto al plano inclinado es cómo voy a manejar las funciones trigonométricas. Bien, sumatoria de fuerzas en X, perdón. Tengo, recordemos que consideré positivo para arriba del plano. Podría haber hecho al revés y me va a dar el resultado lo mismo, pero con signo cambiado en la aceleración. Ahora, yo sé que la fuerza de rozamiento es positiva, ahí estamos, y el peso en X es negativo. Esto es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Si se fijan, lo que va a ocasionar que el cuerpo caiga es la componente del peso en X y no otra fuerza. Siempre en un plano inclinado, ¿sí?, siempre va a aparecer una fuerza en X que va a tender al cuerpo a hacerlo deslizar cuesta abajo, en lugar de hacerlo elevar sobre ese plano. Bien, tenemos fuerza de rozamiento, que ya sabíamos cómo calcularla, ¿sí? Entonces sabemos que la fuerza de rozamiento es igual al mu, en este caso cinético, por la normal, que es un dato que ya obtuve recién. Menos el peso en X. ¿Cómo tengo el peso en X? Recordemos, peso en X acá. Peso por seno del ángulo. Esto es igual a la masa del cuerpo por la aceleración, que es mi única incógnita. Puedo seguir descomponiendo. Fíjense lo que voy a hacer. La idea no es marearlos, pero miren. Puedo decir que el coeficiente cinético multiplicado por la normal, ¿qué dijimos? La normal es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Ahí está. Esto que tengo acá es lo mismo que decir la normal. Simplemente lo puse para que vean cómo puedo relacionar todo. El peso del cuerpo, y lo obtengo por la masa, por la gravedad, por el seno del ángulo. Fíjese que tengo la función coseno y la función seno ahora en el mismo eje. ¿Por qué? Porque reemplacé el valor de la normal, que está en el eje Y. Es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. No voy a seguir entrando acá en detalle. Ya directamente pongo el resultado que obtuve acá. Simplemente lo hago para que vean. 0,2 es adimensional, el coeficiente no tiene unidades, por 76,6 newton. Menos masa por gravedad, que es el peso, dijimos 10 por 10 nos da 100. 100 newton por el seno de 40 grados. Esto es igual, cierro paréntesis, ahí se ve, sí, igual, a la masa, que son 10 kilogramos, por aceleración. Ahí estamos, ya tengo armada la ecuación. Ahora empiezo a resolver. 76,6 por 0,2, esto me da 15,32. 15,32 newton. Menos 100 por el seno de 40. Ahí estamos. 100 por seno de 40.
Esto me da 64,278, puedo redondear por aproximación, 28, puedo decir. Así que voy a decir 64,28 newton. Esto es igual. ¿Qué tenemos acá? Dividiendo los 10 kilogramos, pasa aquí abajo, perdón, multiplicando, pasa aquí abajo, dividiendo. 10 kilogramos. Esto es igual a nuestra aceleración. No voy a descomponer, porque ya lo veníamos descomponiendo en los anteriores ejemplos, pero yo ya sé que de acá tengo kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, y se me van kilogramos con el kilogramos, quedándome metros sobre segundo al cuadrado y metros sobre segundo al cuadrado sin tachar arriba. Entonces voy a hacer 15,32 menos 64,28. Ahí se ve, sí. Ahí está. Esto me da menos 48,96. ¿Qué unidades? Newton. Dividido los 10 kilogramos. Esto me da menos 4,89. Por aproximación puedo decir menos 4,9. Entonces voy a decir que menos 4,9 metros sobre segundos cuadrados es igual a la aceleración que experimenta la caja. ¿Por qué negativa? Porque consideré positivo hacia arriba y el cuerpo se va a deslizar hacia abajo, y la aceleración también es una magnitud vectorial, por lo tanto tiene módulo, dirección y sentido. Es decir, que la aceleración apunta, en cierta forma, hacia la parte de abajo del plano inclinado. Si yo hubiera considerado positivo hacia abajo, mi fuerza de rozamiento sería negativa, mi peso en X sería positiva, y el resultado me daría negativo. Ahora, ¿cuánto vale el módulo? Es decir, el módulo de la aceleración, estamos hablando de la longitud del vector. Bueno, el módulo de la aceleración es de 4,9 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué hace que sea negativo? Bueno, la punta del vector del módulo. ¿Qué me está queriendo decir el resultado? Que por cada segundo que transcurre en ese plano inclinado, el cuerpo cambia su velocidad en 4,9 metros sobre segundo por cada segundo transcurrido. Así que en el primer segundo va a tener 4,9, en el segundo segundo va a tener 9,8 y así puedo ir incrementando. Bien, recién trabajamos con un coeficiente cinético. Ahora, ¿por qué yo trabajo con un coeficiente de rozamiento cinético? Porque el cuerpo se me está moviendo, ¿sí? Sea a velocidad constante o de forma acelerada, ¿sí? Recuerden que cuando vimos el simulador en el cual la persona iba empujando la caja o empujaba la ladera, el rozamiento era mayor cuando el cuerpo estaba quieto y se iba incrementando la fuerza de rozamiento hasta que luego disminuía. Es decir, que yo puedo decir que el coeficiente de rozamiento siempre va a ser menor en un cuerpo que se está moviendo que en un cuerpo que está en reposo, es decir, en un cuerpo estático. Vamos a analizarlo para ver si podemos obtener un resultado diferente a este, considerando que el cuerpo no se va a acelerar. Y que ese resultado tiene que ser mayor que 0,2 y siempre tiene que ser menor que 1. El coeficiente oscila entre 0, algo, es decir, puede ser 0,00001, como por ejemplo el hielo o el teflón es 0,001, o podemos tener un coeficiente mayor, pero nunca puede llegar a 0,9999, pero nunca va a llegar a 1. Ahora, he sabido, que puedo afirmar acá, que el coeficiente estático es mayor que el coeficiente cinético. Vamos a ver si el resultado que obtenemos aplicando en lugar de la segunda ley, en el eje X, vamos a aplicar la primera ley, considerando que el cuerpo va a estar estático en el lugar sin deslizarse. Es imposible que se mueva a velocidad constante porque el plano inclinado va a hacer que se acelere, si es que considero que el cuerpo se mueva. No se puede mover, ¿sí?, a velocidad constante. ¿Por qué? Porque hay una fuerza en desequilibrio. Por lo tanto, no hay manera, a no ser que aparezca otra fuerza compensando al peso en X que tengo a este lado, que compense para que esto se mueva a velocidad constante. Si no existe esta fuerza acá, y si solamente actúa el peso en X haciendo que la caja descienda, voy a afirmar que el cuerpo se acelera. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas ya no me da 0 y se me cumple la segunda ley. Ahora vamos a hacer que se cumpla la primera ley en el primer eje, o en el eje X, hipotéticamente. Bien, vuelvo a replantear esta ecuación. Ya la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. ¿Por qué lo digo? Porque el cuerpo
está estático. Ahí está. El cuerpo está estático, es decir, no se desplaza ni cuesta arriba ni cuesta abajo. Entonces, en el eje Y ya no voy a necesitar trabajar para mi hipótesis de que el coeficiente estático tiene que ser mayor que el cinético. Porque no se me alteran las condiciones del eje Y. Las únicas condiciones que altero son las del eje X. Entonces, voy de vuelta a mi diagrama de cuerpo libre. Y digo, vuelvo a plantear la ecuación. Consideraba negativo hacia abajo y positivo hacia arriba en mi plano inclinado. Entonces voy a decir, fuerza de rozamiento menos peso en X. Esto es igual a 0. Si se fijan, en la anterior vez, no fue igual a 0, fuerza de rozamiento menos peso en X, fue igual a masa por aceleración porque se cumplía la segunda. Ahora, como me cumple la primera y encima está estático sin velocidad constante, la ecuación es la misma, solamente que cambia este lado de la igualdad. Bien. Fuerza de rozamiento. Yo sé que la fuerza de rozamiento es el mu cinético, o en este caso, vamos a trabajar con el mu estático, por la normal menos el peso en X. Esto es igual a 0. Yo ya sé que el coeficiente estático es mi incógnita, que es lo que quiero corroborar en mi hipótesis. La normal es un dato dado que ya me lo dieron. Lo obtuve en base al eje Y ya, el cual no modifiqué. Menos el peso en X es el peso, la fuerza peso, por el seno del ángulo. Esto es igual a 0. Voy a despejar antes de reemplazar cualquier valor. Siempre conviene, insisto, despejar estático. Otra vez el error, acostumbrado a trabajar con cinético. Por la normal. Y todo este término que está restando pasa sumando, es igual al peso por el seno del ángulo. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que este valor o el vector, este tiene que ser igual a este para que el cuerpo permanezca en la posición, en el plano inclinado. Es decir, que hasta ahora vengo haciendo bien el desarrollo matemático. Este que está multiplicando, que sería mi normal, pasa dividiendo. Por lo tanto, voy a decir, el coeficiente estático es igual al peso, que sí lo puedo saber, por el seno del ángulo, que también es un dato, dividido la normal, que es mi otro dato. Ahí está, ya puedo calcular. Voy a decir que el mu estático, a ver ahí, sí, ahí está, es igual al peso, que es masa por gravedad, que es 10 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado, que la aceleración me da 10 newton, por el seno del ángulo, que en nuestro caso sería el seno de 40 grados. Dividido la normal, la normal, la habíamos obtenido, esperen que la buscamos, la normal, acá está, 76,6. 76,6 es mi normal. Newton. Fíjense que yo al multiplicar acá me sigue quedando Newton, ¿sí? 100 Newton. Ya lo habíamos hecho esto, pero vuelvo a hacer 100 Newton por el seno, ¿está bien? Estamos en X, perfecto, por el seno de 40 es igual a 64,27, que redondea 28. Es decir, que voy a decir que el mu estático es igual a 64,28 newton dividido 76,6 newton. Ya antes de hacer la cuenta ya sé que me da menos que 1. ¿Sí? Porque la razón en la parte superior es menor de valor que en la parte inferior. Normal con Newton se me va, no me queda unidades, y recordemos que habíamos dicho que el coeficiente es adimensional, no posee unidades. Es decir, que en términos de unidades mi trabajo está bien hecho. Esto, hago la cuenta, dividido 76,6. Esto me da 0,839 o 0,84. Es decir, que puedo decir que el mu estático es igual a 0,84. ¿Y cuánto era el mu cinético? Era de 0,2. Entonces podemos decir que el mu estático es mayor que el mu cinético, como habíamos dicho acá. Así que la hipótesis es correcta.
¿sí? Siempre va a ser el coeficiente de rozamiento estático mayor al coeficiente de rozamiento dinámico. Es decir, que cuando yo empujo un cuerpo, voy a tener una resistencia a ese movimiento, ¿sí? Y lo voy a seguir ejerciendo fuerza, cada vez va a ser mayor esa resistencia, ¿sí? Es decir, cada vez va a ser mayor la fricción, en este caso estática, hasta que lo logro poner en marcha. Cuando lo logro poner en marcha en movimiento, cambia la fricción, es decir, disminuye, por lo tanto cambia mi coeficiente de estático a cinético. ¿Por qué me cambia el coeficiente? Porque la normal no me cambia, ¿sí? Y si yo sé que me cambia la fricción, pero la normal no me cambia, entonces lo que me está cambiando es el coeficiente de rozamiento, sea cinético o estático. Bien, acá en este siguiente ejemplo tenemos cuerpos vinculados, ¿sí? Vamos a ver, recién vimos que cuando es un solo cuerpo, ¿sí? Todo mi proceso es exactamente el que veníamos trabajando antes. Lo único que me cambió es cómo armo el plano inclinado y cómo tengo que descomponer el peso, que antes no debía hacerlo. Ahora sí, en un plano inclinado, el peso se debe descomponer. Bien. Tengo un cuerpo con masa 1, identificado con 15 kilogramos, el cuerpo de masa 2, con una masa también inercial de 10 kilogramos, vinculado por una soga inextensible y de masa despreciable, es decir, una soga idealizada, y atraviesa una polea sin masa idealizada también. Así no tenemos en cuenta todo lo que ocurre acá. Bien. Ahora, el ángulo que forma, no sé si lo dije, es de 20 grados, y el coeficiente cinético. Ahora, vamos a ver que en esto lo único que cambia nuevamente es que tenemos un plano inclinado y que son igual a los que veníamos resolviendo. Veamos, voy rápido. Ya directamente no voy a, por el hecho de optimizar tiempo, no voy a preguntar con quién interactúa, pero ustedes sí deben hacerlo hasta que la agarren, estén más acostumbrados a la resolución. Bien, mi primer diagrama de cuerpo libre va a ser el de la masa 1, que yo sé que la masa 1 interactúa con la superficie, por lo tanto tiene un peso, con la Tierra y tiene un peso, interactúa con la superficie, por lo tanto hay una fuerza de rozamiento contraria al movimiento, Fr, Demonio. y existe una fuerza normal. Ahí estamos. Ahora, también interactúa con otro cuerpo por medio de una soga. Bueno, a esa soga la reconocemos como tensión 1. Ahí está. Tensión 1 para la masa 1. Esas son todas las fuerzas que me interactúan sobre este cuerpo. Si quiero, descompongo ya acá la fuerza peso, la descompongo en su componente de peso en Y y su componente del peso en X. Ahí está. Y ya esta no la voy a tener en cuenta. Listo. Ahí tengo cada una de mis componentes ubicada como corresponde. Por otro lado, yo tengo la segunda masa. Esto implica hacer un segundo diagrama de cuerpo libre, donde como son, independientemente que yo tome positivo para abajo o positivo para arriba, debo respetar la relación existente entre los cuerpos vinculados. Es decir, Acá no es inclinado. Acá ya no es inclinado, correcto. Ya con la Tierra. Dame un segundo. Ahora, para el segundo cuerpo, tengo la fuerza peso hacia abajo, peso 2, y voy a tener la tensión de la soga hacia arriba. No tengo fuerza normal porque el cuerpo no interactúa, le voy a llamar tensión 2, no tengo fuerza normal porque el cuerpo no interactúa con ninguna superficie. Bien. Ahora el procedimiento es exactamente el mismo que antes. ¿Qué es lo que me piden? La aceleración. Bien. La aceleración la tengo en el eje X de este cuerpo, de la masa 1, y la aceleración la tengo en el eje Y de este cuerpo. En este cuerpo no voy a trabajar fuerzas en eje X porque no las hay. Me ahorro de hacer una ecuación. Empiezo por la masa 1, que me dice que las sumatorias de fuerza en el eje X es igual a la masa de ese cuerpo, masa 1, por la aceleración del sistema. Ahora ya hablo de aceleración del sistema porque son dos cuerpos. Bien, tengo masa 1 y analizo las fuerzas de la masa 1. Voy más rápido ahora todavía. Tengo que negativo menos fuerza de rozamiento, positivo más tensión 1 es igual a masa 1 por aceleración 1. Bien, en el eje Y tengo que la normal
ya directamente hago el despeje, es igual al peso en I, porque normal menos peso en I me da 0. Entonces, puedo establecer una igualdad. Perfecto, ahí ya tengo planteada la primera ecuación. La fuerza de rozamiento la puedo calcular, a ver, tengo el coeficiente, y a la vez necesito la normal, que la tengo acá. Entonces la normal la obtengo del eje Y. Como la obtengo, sé que es igual al peso en I. Y yo sé que el peso en I, ¿sí?, es igual, recordemos acá, el peso en I es igual al peso por el coseno del ángulo. Bien, veamos. ¿De qué masa estoy hablando? De la masa 1. Entonces, el peso de la masa 1, sí, es la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad, que me da 150. Multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Coseno de cuánto? De 20 grados. Ahí está. La normal, que es una de mis incógnitas encubierta, es de 140,9, pero puedo, por aproximación, 141 newton. Ahí está. Ya tengo mi normal acá abajo. Normal, 141 newton. ¿Por qué? Porque es igual al peso, que es masa por gravedad por coseno del ángulo que forma con la horizontal. Listo. La normal ya la tengo. La fuerza de rozamiento ya la puedo calcular. ¿Por qué? Porque sé que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente por la normal. Coeficiente lo tengo, la normal lo tengo, pero me falta una incógnita acá, que es la tensión y la aceleración. Así que antes de meter la pata, me conviene pasar en limpio. Menos fuerza de rozamiento la puedo calcular, por eso lo dejo en azul. Más la tensión 1, que es algo que no sé, la dejo en rojo. La masa 1 lo sé, pero la aceleración no la sé. Como digo la vez pasada, o como dije la vez pasada, mejor dicho, dos incógnitas, una sola ecuación, hasta acá llegué. Para optimizar espacio voy a empezar con la masa 2 acá arriba. Así no nos queda todo esto acá abajo. Masa 2. No estoy siendo ordenado, aviso, ¿eh? Masa 2. La masa 2, tengo dos fuerzas que actúan. Positivo, el peso. Voy de vuelta, sumatorias de fuerza en I para la masa 2 es igual a masa 2 por aceleración. Bien. ¿Qué tengo como positivo? El peso 2, y como negativo, ¿sí?, la tensión 2. Esto es igual a la masa 2, que es un dato dado, por la aceleración del sistema, que no es un dato dado. Dos incógnitas, dos ecuaciones que se relacionan, por lo tanto, puedo juntarlas. Voy a sumar este lado del igual, como el otro día, con este lado del igual, y este lado del igual, con este lado del igual, factorizando, haciendo una factorización entre las masas y la aceleración. Empiezo. Menos fuerza de rozamiento, más tensión 1, más, tengo que sumar con esta ecuación, peso 2, menos tensión 2. Recordemos que las tensiones son iguales y opuestas. Es igual. Así que ¿no? ¿Cómo? Se anulan al ser iguales y opuestas. Claro, en este caso sí. Masa 1 por aceleración, más masa 2 por la aceleración. Lo hice chiquitito porque ya no me entraba acá. Bien, sumé este lado al igual con este lado al igual, acá. Bien. Aplicamos el famoso triqui-traca. Triqui-traca. Se me fueron los dos. Entonces me queda menos fuerza de rozamiento, más el peso 2, es igual a la sumatoria de las masas, porque las voy a factorizar, por mi aceleración del sistema completo. Ahí estamos. Si se fijan, fíjense, esto es lo interesante, vamos a dar otra vueltita de tuerca. ¿Sí? ¿Qué me estoy olvidando? Algo me estoy olvidando. Yo sabía, me olvidé de algo. Esperen. ¿Se dieron cuenta de lo que me olvidé? A ver, peso en X, Eso. y acá me falta menos peso en X, acá me falta menos peso en X, y acá me falta menos peso en X. Ahora sí está bien esto. ¿Se entendió, no el error? ¿Qué es lo que me olvidé acá? Sí, sí. Bien. Fíjense, eso es lo que yo quería decirles.
Si se fijan, lo que va a ocasionar que el cuerpo intente moverse cuesta abajo van a ser las dos magnitudes vectoriales negativas, el peso en X y la fricción en X. Es decir, la fricción que existe entre la caja y la superficie. Y lo que va a ocasionar que el cuerpo ascienda es la única fuerza que, a la extensión, al ser anuladas, la única fuerza que me queda es el peso 2. Es decir, que si yo hago el cálculo, para que el cuerpo ascienda, este valor tiene que ser mayor a este valor. ¿Para qué? Para que la aceleración sea positiva y me indique que el cuerpo se mueve para arriba porque yo considero positivo para arriba. Subsanada este error que no me di cuenta, paso a seguir. Tengo menos peso en X, voy rápido de vuelta. Masa 1, 15 kilogramos. Si lo que quiero saber es el peso, multiplico la masa por la gravedad, que me daría 150 newton. El peso en X, recordemos, es peso por seno del ángulo en el plano inclinado. Por, acá a ver si se logra ver, ahí está. 150 por seno de 20 grados. Esto me da 51,3. Es decir, que el peso en X es menos 51,3 newton. Ahora, ahí lo acabo de escribir, ahí se ve el signo. Menos la fuerza de fricción es normal, recordemos, normal por coeficiente. La normal la tengo de acá, 141. Mi coeficiente es 0,1 por 0,1. Me da, dice más, 141 por 0,1. Me da 14,1, menos 14,1. Unidades Newton. Más el peso 2. El peso 2 también lo puedo calcular. Masa por gravedad. Si la masa 2 vale 10 kilogramos, entonces su peso vale 100 newton. Acá yo tengo un claro ejemplo de que las sumatorias de estos dos negativos va a ser menor al valor del peso en 2. Por lo tanto, me está diciendo que el cuerpo correctamente va a ascender. Bien, esto es igual, factorizo masa, masa 1 más masa 2 me da 25 kilogramos, por mi única aceleración. Ahí está. Listo. Tengo armada la ecuación. Ahora me falta simplemente resolver. Bien. Tengo menos 51,3 menos 14,1 más 100. Esto me da un total de 34,6. Positivo. 34,6. Es dividido 25, ¿no? Totalmente, ya lo hago ahora. No lo iba a hacer porque no tenía lugar, pero en lugar de hacer la línea en la razón, o en la división, voy a trazar una línea acá como hacíamos en primaria. Dividido, 25 kilogramos. Esto es igual a nuestra aceleración. Aceleración. Listo, ya estamos. Ahora, ese valor que acabo de obtener, dividido 25, me da un total de 1,384. A ver, 1,38, lo voy a dejar en 1,38. Está muy lejos del 1,4 para aproximar. Entonces voy a hacer que 1,38 metros sobre segundo cuadrados es igual a la aceleración de mi sistema. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que por cada segundo que transcurre al momento de mi estudio, es decir, al momento de que empieza a moverse el sistema, por cada segundo la velocidad se incrementa en una razón de 1,38 metros sobre segundo por cada segundo transcurrido. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que por cada segundo se me va a duplicar este valor. Va a ser cada vez mayor, se está acelerando. Ahora, ¿hasta acá vamos? Sí. Sí. Bien. Ahora, si yo quisiera averiguar las tensiones, no importa que sea un plano inclinado. Voy de vuelta acá, o voy acá, ya teniendo el valor de mi aceleración, que es lo que acabo de averiguar, o el valor de mi aceleración también que acabo de averiguar, y obtengo el valor de la tensión 1, el cual, su módulo, es decir, la longitud del vector, recordemos que es una magnitud vectorial, es igual a la tensión 2. Solamente que en nuestra ecuación acá nos va a dar negativa, positiva, y acá nos va a dar negativo el valor. Pero el módulo de ambas tensiones son iguales. Eso es lo que tenemos que saber de plano inclinado. Ahora, supongamos si yo quisiera hacer lo mismo que el anterior, considerar
si realmente se incrementa el coeficiente cuando el sistema no se mueve, lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Igualar esto a 0, ¿sí? Y acá debo igualar esta a 0. A ver, lo voy a hacer para sacarme esa duda. Primero, si vamos a considerar que el cuerpo no se acelera, entonces voy a decir que en el cuerpo masa 2 va rápido, ¿eh? Simplemente para darle una idea más. En el cuerpo masa 2 voy a tener peso 2 menos tensión 2 es igual a 0 porque no se me va a acelerar el sistema. Entonces voy a decir que el peso 2 es igual a la tensión 2. Ahí estamos. ¿El peso 2 cuánto valía? Sabíamos que 10 por 10 me da 100. Entonces, 100 newton es igual a la tensión 2. Bien, ya tengo la tensión. ¿Para qué me sirve la tensión 2? Para cuando ahora quisiera averiguar el coeficiente de fricción, ya tengo el valor de T1 que es igual a T2. Voy a la otra ecuación. T2 valía 100 newton, ¿eh? T2 vale 100 newton. Entonces tengo en esta ecuación menos peso en X menos fuerza de fricción más tensión 1, que ahora sí es un dato, es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay aceleración. Dijimos que iba a ser estático. Ahora, menos peso en X, ya lo calculé, menos 51,3 newton. Menos fuerza de fricción es lo que me cambia porque ahora es estática. Por lo tanto es mi incógnita. Más la tensión la calculé recién en el dorso de la aguja, que eran 100 newton, que es igual al peso 2. Esto es igual a 0. Bien. Yo necesito averiguar la fuerza de fricción para después averiguar el coeficiente. Entonces la tengo que dejar solita. Veamos. Tengo menos fuerza de fricción es igual a, el 51 está negativo, pasa sumando, 51,3 newton. Los 100 están sumando, pasa como negativo, menos 100 newton. Ahí tengo despejada la fuerza de fricción. Debería ir en roja porque es mi incógnita, recuerden eso. Ahora, 51,3 menos 100. Si hago la cuenta, 51,3 menos 100, esto me da menos 48,7. Es decir, que menos la fuerza de fricción es igual a menos 48,7 newton. Sí, pero, bien, yo quiero saber el coeficiente. Perfecto. Menos la normal por el coeficiente cinético, estático ahora. Ahí estamos. Es igual a menos 48,7 newton. Acá puedo directamente cancelar y cancelar números. Menos. La normal que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda que el coeficiente estático es igual a los 48,7 newton dividida la normal. ¿Y cuánto valía la normal? Aquí está, 141. 141 newton. Hago 48,7 dividido, ya me va a dar menos que 1. ¿Por qué? Porque la razón tengo un número inferior arriba. Dividido 141. Esto me da un igual de 0,35. Esa dimensional, recordemos, tachamos y tachamos. Ahí está. Fíjense que el coeficiente estático, como corroboramos en el anterior, es mayor al coeficiente cinético o dinámico. Hasta acá llegamos con plano inclinado. Esto es todo lo que deben recordar de plano inclinado al momento de resolver las actividades, ¿sí? La cual corresponden a esta parte. ¿Dónde estamos? Acá. El ejercicio 1. No, el ejercicio 1 no. Sí, el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3, el ejercicio 4 y el ejercicio 6 son con planos inclinados. 1, 2, 3, 4 y 6 son planos inclinados. Es decir, que con lo que acabo de explicar aquí, ya están en condiciones de poder resolver esos ejercicios. Y los otros dos, que no son planos inclinados, los pueden resolver en base a la explicación de la clase anterior. Bien. Por otro lado,
ya habíamos charlado en clases, esperen que fijo solamente en mi video, ahí está. Por otro lado, ya habíamos charlado en clases la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton no vamos a tener cálculos, ¿sí? O a lo sumo, si tenemos un cálculo, vamos a aplicar la segunda ley para después razonar e interpretar la tercera. Recordemos, hay dos cuestiones interesantes para tener en cuenta al momento de interpretar los pares de acción y reacción de la tercera ley de Newton. Recordemos dos cuestiones. La primera es que actúan en cuerpos diferentes. Es decir, que yo no puedo tener el par de fuerzas de acción y reacción aplicadas en un mismo cuerpo. La segunda condición es que estén sobre la misma recta de acción, es decir, que tengan la misma dirección, que estén sobre el mismo eje, pero en sentidos opuestos, es decir, que los vectores apunten en sentidos opuestos. Por ejemplo, si yo quisiera analizar la tercera ley de Newton, y digo, bueno, a ver, una pregunta sencilla que me tomó una vez un profesor de física, me dibujó así una caja, acá así, en un plano horizontal, me dijo, bueno, tenemos la fuerza peso hacia abajo, y como está en una superficie apoyado, tenemos la fuerza. Entonces la pregunta fue muy sencilla. ¿La normal y el peso son dos pares de fuerza según la tercera ley de Newton? Pensemos en el análisis. Están sobre la misma recta de acción, es decir, están sobre lo que nosotros llamaríamos el eje Y, por lo tanto se me cumple una de las dos condiciones, es decir, que considerando que están sobre la misma recta de acción y que tienen sentidos opuestos, puedo considerar que son par de acción y reacción. Hasta acá vamos. Ahora, la otra condición es que actúen en cuerpos diferentes. Sin embargo, el peso es una fuerza que actúa sobre la caja, al igual que la fuerza normal, ahí está, es otra fuerza que actúa sobre la caja. Es decir, que a pesar de que se cumpla una de las dos condiciones, la segunda condición no se me cumple, que es que deben actuar en cuerpos diferentes. Es decir, que normal y peso en X son pares de acción y reacción, no. ¿Por qué? Porque actúan sobre el mismo cuerpo. Ahora, pensemos en lo siguiente. El peso tiene que tener su otro par de reacción, es decir, que tengo que tener otra fuerza que esté en el mismo eje, pero en sentido opuesto. ¿Y dónde está? ¿Cuál es el par de reacción de la fuerza peso? Dijimos que los cuerpos tienen un peso debido a la existencia de una tierra. Lo dibujo brusco y grotesco. Bien, sobre este cuerpo actúa una fuerza de atracción llamada peso. Ahora, ¿dónde está el otro par? Tiene que estar sobre la misma recta en sentido opuesto. Está en la Tierra. La Tierra se ve atraída por la fuerza que ejerce la caja. ¿Por qué la caja cae hacia la Tierra y no la Tierra se mueve hacia la caja? Y por la masa inercial. La Tierra tiene mucha masa inercial y la caja poca masa inercial. Por eso la Luna orbita la Tierra y por eso la Tierra orbita el Sol. Es decir, que el par de acción y reacción del peso es la fuerza que ejerce la caja sobre la Tierra. Ahí ya está, reconocí el otro par de esta. Ahora, para reconocer el otro par de la normal, pensemos, ¿con quién está interactuando la caja para que aparezca una normal? Con una superficie, bien. Entonces, si interactúa con una superficie, tengo una normal. Ahí está. Ahora, el otro par no debe estar sobre la caja. Debe estar sobre el otro cuerpo que está interactuando. ¿Y quién es ese otro cuerpo? La superficie. No confundamos superficie con tierra, porque esta caja puede estar flotando en el aire y así todo tiene peso, por lo tanto interactúa con la tierra a pesar de que esté en el aire. Si está apoyado sobre una superficie, sobre la superficie va a estar el otro par de acción. Entonces tengo que dibujar sobre la superficie la otra fuerza que la identifico como la fuerza que realiza la caja sobre la superficie. O fuerza caja sobre superficie, y la normal sería la fuerza de la superficie sobre la caja. Ahí está. Están en la misma recta de acción, son opuestas y actúan sobre cuerpos diferentes. ¿Qué quiero decir? Que yo nunca en un diagrama de cuerpo libre
voy a tener dibujados los pares de acción y reacción. Para tener dibujados los pares de acción y reacción, tengo que dibujar el diagrama cuerpo libre de los otros cuerpos con los que interactúa la caja. Eso es lo que debo considerar al realizar la tercera parte de la guía, que es la última, donde me habla de los pares de acción y reacción, como tengo que dibujar.